Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este programa de Finanzas para Todos. Nos encontramos de nuevo con nuestros amigos Miguel Campoy, Buenas Javier tardes. Pinel. Muy bueno. Buenas tardes. Y hoy vamos a ver si conseguimos sacar noticias positivas como Algo la semana positivo. pasada. Algo positivo. Yo creo que bueno. Por lo menos con Sí. que sacar- instruya. Sí, Bueno, que- con vamos que a poner instruya es mucho suficiente. interés, vamos a Yo poner creo que ya mucho podemos interés. darnos por Sí. satisfechos. Y para empezar, una buena noticia. Becas para bachillerato, formación profesional y universidad. Se ha abierto el plazo y hay que prestar atención, sobre todo los que estáis viendo, escuchando, porque a muchos interesa esta noticia, sobre todo si tienes un hijo o una hija estudiando, pues ya puedes solicitar la beca del Ministerio. Y cuidado, porque desde el año pasado la solicitud ya no es en agosto. Este año 2023 es desde el 27 de marzo pasado hasta el 17 de mayo. Si te despistas puedes perder un dinero que puede ser imprescindible, sobre todo algunos, los más necesitados, para continuar con esos estudios. Ese adelanto a marzo, desde agosto a marzo, tiene una justificación. Antes un estudiante no sabía si iba a tener la beca pues hasta bien entrado el curso, y si se la denegaban podía suponer abandonar un curso iniciado. Ahora, antes de empezar el curso, ya tienes esa información para planificarte económicamente. Y si te dan ahora la beca, alguien puede decir con razón, pero si todavía no sabemos ni lo que va a estudiar mi hijo o mi hija. Si no lo sabes con seguridad, indica los estudios más probables, porque en septiembre, una vez que tengas hecha la matrícula, vas a poder cambiarlo. Para entonces ya te habrán dicho si cumples las condiciones económicas y luego tendrás que cumplir las condiciones académicas. Pregunta primera: ¿para qué estudios están las becas? Estudios universitarios, grado y máster, primer y segundo curso de bachillerato, formación profesional de grado básico, de grado medio, de grado superior, enseñanzas artísticas profesionales y superiores, enseñanzas de idiomas en escuelas oficiales y enseñanzas deportivas. Y para este curso, para el próximo curso 2023-24, hay algunas novedades. La más importante: la cuantía para residencia pasa de 1.600 euros a 2.500. Una subida de más del 50%, que agradecerán mucho las familias de los estudiantes. Como cada año, pues existen unos umbrales. Vamos a hablar de las condiciones económicas. Dependiendo de los ingresos familiares, del número de miembros de la familia y de si los estudios son universitarios o no, se tienen derecho a unas ayudas o a otras. Para el umbral de menos ingresos, se tiene derecho a la matrícula más una cuantía por renta, otra por residencia, una variable y otra por excelencia académica. En el segundo umbral, el siguiente, desaparece la cuantía por renta, y ya en el tercer umbral solo se tiene derecho a la matrícula o a una cuantía básica en el caso de bachillerato. A partir de un determinado umbral, pues ya no se tiene derecho a ningún tipo de beca. Ahora, ¿cómo funcionan los requisitos económicos, que es lo que normalmente tratamos en este programa? Y es que conocer esos requisitos va a mejorar nuestras posibilidades de beca. Yo a menudo he escuchado decir a la gente, amigos míos, dice: yo no solicito la beca porque como soy funcionario me la van a denegar, o cosas parecidas. Eso es un error. Las becas se conceden si se cumplen las condiciones, sea de la profesión que sea. Para empezar, hay que determinar cuál es la renta familiar. Y para calcular esa renta no solo hay que tener en cuenta los rendimientos del trabajo, ni brutos ni netos. Para eso se utilizan unos datos de la declaración de la renta del año anterior. Tú no vas a necesitar hacer ese cálculo, ni siquiera indicarlo en la solicitud, porque lo va a hacer la unidad de becas, que lo consulta directamente con Hacienda. Pero si estás interesado para ver cuánto le puede corresponder a tu hijo o a tu hija, tienes que sumar pues tu base imponible general con la base imponible del ahorro y restarle la cuota de la autoliquidación. Y con ese dato y el número de personas de tu unidad familiar, según un cuadro que se publica cada año, se determina si estás en el umbral de renta primero, en el segundo o en el tercero. Te pongo un pequeño ejemplo. Para una familia de 4 personas, el umbral primero es hasta 21.000 euros. El umbral segundo es hasta 36.000 euros. Y el umbral tercero es hasta los 39.000 euros. Por debajo del primero vas a recibir unos 1.700 euros por la renta, 2.500 euros si resides fuera
y hasta 125 euros por buenas notas, más una cuantía variable que ya depende del dinero que quede tras el reparto y que estos años anteriores ha estado pues entre los 400 y 800 euros. Total, que puede llegar incluso, en los casos más favorables, a los 5.000 euros. Entre el umbral 1 y 2 reciben lo mismo, menos los 1.700 euros de renta. Pero solo en la universidad, ya para bachillerato no son 1.700, son 300. Y en el umbral del segundo al tercero ya solo recibe la cuantía por las buenas notas. En todos los casos con los derechos de los gastos de matrícula que pueden estar 700, 800 aproximadamente. Y ahí no acaba la cosa, porque además tienes que cumplir otros requisitos económicos. Y si no cumples alguno de ellos, también se deniega la beca. Las fincas urbanas y rústicas a nombre de la familia que no sean la vivienda habitual no pueden sobrepasar un límite. Los ingresos por actividades económicas no pueden superar los 155.000 euros. Y la última, que es la causa de la mayoría de las denegaciones de las becas, los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales no pueden superar los 1.700 euros. Traducción: lo que me da un depósito o un plazo fijo en un banco, la venta de un fondo de inversión o incluso un regalo del banco por abrir una cuenta, no puede superar los 1.700 euros. En su conjunto. Y aquí, en su conjunto, efectivamente, en el conjunto. Y aquí sí que puedes hacer algo, pero tienes que hacerlo en su momento. Si ves que este año te vas a pasar con la venta de un fondo de inversión y que no le van a dar la beca a tu hijo el año que viene, pues puedes hacer una cosa, espérate a hacer esa venta el 1 de enero. Así evitas que este año se sume a tus ingresos y te denieguen la beca. O incluso puedes dividirlo en dos partes de forma que no te pases ni con la de este año ni con el que viene. Hay un requisito más, que son los porcentajes de todas estas condiciones, que también resulta un tanto complicado. Si ves que necesitas ayuda, que seguro que vas a necesitar, hay dos páginas en internet que te pueden servir de mucha ayuda. La página oficial de las becas del Ministerio, y hay una página privada que está muy clara y muy completa. Las dos las voy a colgar en internet para quien quiera acceder a ellas tengan información suficiente, tanto para informar como para poder hacer la solicitud. También es cierto que hay una línea telefónica que tiene el Ministerio expresamente para consultas de becas. Comento aquí el teléfono y también la voy a colgar, pero bueno, por si alguien quiere tomar nota. 910-837-937. Repito, 910-837-937. Y ya pues solo desear que nos concedan esa beca, que yo soy un interesado, ¿eh? Para empezar, yo me declaro interesado porque mi hijo están ambos en la universidad actualmente. Yo voy a sumar una pequeña reseña. Bueno, las becas aparecieron en España en la Edad Media. En la Edad Media. La preocupación por aprovechar los dotes de quien tuviera ciertas virtudes de inteligencia, pues sí, de alguna forma. Y bueno, y apareció la Iglesia, porque la Iglesia en aquella época, en la Edad Media, tenían pues bastante poderío, como se dice. La exclusiva de la docencia. Exclusiva, exactamente. Entonces, para aprovechar, en el 1401, Diego de Anaya funda en Salamanca el Colegio Mayor de San Bartolomé, destinado a muchachos pobres, dándoles una beca que comprendía enseñanza, alojamiento y manutención. ¿Qué pasa? Que en aquella época ser becario era un privilegio, que como que tú eras un chico listo y que por eso tenías la beca, ¿no? Entonces, para dirigirte a ti te decían el becario. Funes era... yo me acuerdo cuando estaba estudiando en el seminario que había un alumno que para intentar que le dieran la beca el año siguiente le decía al profesor: mire usted, don Francisco, que a ver si me pone usted un 7, y cada vez que levantaba la mano el profesor le decía: a ver qué quiere el becario Funes. Y quería y tal y cual. Entonces las becas siempre han sido una ayuda. Ahora, como ha dicho Sebastián, las da el Ministerio de Trabajo y de Formación Profesional, y dentro de las becas están las becas que se producen entre universidades, el programa SICUE, que son las llamadas becas Erasmus, que de alguna forma están
han estado un poco paradas con el tema del COVID, pero otra vez se han disparado. Se han disparado otra vez. ¿Qué pasa? Que son becas de práctica y han venido a sustituir los contratos de práctica que tenían que pagar la empresa y todo ese tipo de casos, están sustituyendo a este tipo de contratos que ya no se hace ninguno. Y por último, pues decir que los tipos de becas que hay en el Estado español, en nuestro país, está la beca de estudio, la beca de movilidad, la beca de investigación, las becas deportivas, becas de formación y práctica, premios y concursos y certámenes, becas de idiomas y becas para emprendedores. Es decir, que están divididas en 8 apartados las becas en España. Había momentos de crisis, pero en comparación del año pasado al curso este que se están solicitando ahora, pues prácticamente ha subido casi un 19% la inversión de España en becas, ha subido casi un 19% del año anterior. Es decir, que en ese aspecto hemos ido avanzando. No sé si se queda corto, pero sí es verdad que en ese aspecto del año pasado sí se ha subido, sí, se ha ido bastante. La verdad es que la ayuda para las familias que tienen hijos fuera es muy importante. Y hay veces que dice, bueno, si no fuese por esta beca, no podría. Tendría, claro. Al final puede cagar el esfuerzo, pero mucha gente lo tendría complicado que su hijo siguiese en un grado universitario o unos estudios fuera de su localidad. Respecto de noticias importantes, pues bueno, aunque no sea abogado o aunque no haya estado, no te dedica al tema jurídico, pero sí es verdad que por la publicidad que se ha hecho en la televisión y en los demás medios, los letrados de la Administración de Justicia se han tirado desde diciembre en huelga, ¿no? Pues ya la semana pasada ya se ha suspendido la huelga. No han conseguido lo que ellos querían, pero sí han conseguido una cantidad importante de dinero en su remuneración. Los letrados de la Administración de Justicia era lo que antes eran los secretarios, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que han perdido cierta actividad en el juzgado, porque ya ahora todos los juicios se graban. Ya el secretario, de alguna forma, que era el fedatario público, pues ya ese trabajo no lo tiene. Pero bueno, ya han adquirido ciertos trabajos, ya van a controlar al personal de los juzgados, van a ayudarle a los jueces bastante más, y de alguna forma la situación esa ya se ha superado. De todas formas, los paros indefinidos han provocado la interrupción de 400.000 juicios y vistas, mientras que hay 480.000 demandas para darle trámite. Lo que pasa es que ahora ya nos han llamado a los abogados y a los procuradores para que ahora, a partir de ya, que vayamos metiendo las demandas que tenemos pendientes con cierta mesura, para que no se atasque el sistema. Sí, porque habrá un atasco, claro, para que no se produzca. Y bueno, pues también de alguna forma, pues, ¿qué cobran los letrados de la Administración de Justicia, los secretarios de juzgados que eran antes? Pues hay que ser licenciado en Derecho o graduado en Derecho para poder prepararte esas oposiciones. Son 100 temas, los jueces son 300 y ellos son 100 temas, ¿no? Y entonces lo que vienen cobrando son entre 39.000 y 60.000 euros al año. De fijo 39, más después las variantes y los pluses y ahora, en este año que ya lo que han conseguido, que se cerró la semana pasada, van a cobrar 480 euros más al mes, que es una cantidad bastante respetable. Yo lo que decían que querían compararse a los jueces, yo no estoy de acuerdo con eso, porque los jueces es la máxima autoridad y la responsabilidad que tienen no es la que tienen ellos, ¿no? Ahora seguramente me van a pulir cuando me vean por ahí, pero es verdad, yo pienso que están bien pagados, porque si tú en una profesión estás bien pagado, eso te garantiza la independencia. Y el Poder Judicial tiene que mantenerse independiente, porque es la base de la democracia, lo sabemos, nos guste o no nos guste, es la base de que el Poder Judicial trabaja
por cuenta propia, ¿no? Y bueno, el secretario tiene formación en Derecho y los letrados ejercerán competencia de organización, lo que he dicho antes, inspección y lógicamente a partir de ya sí van a estar en contacto con las comunidades autónomas, porque ya la justicia tiene, ya sabéis que la justicia tiene ya pertenece a cada comunidad autónoma, en ese aspecto están ya organizados, ya pertenecen a la Junta, los nuestros pertenecen a la Junta de Andalucía. Eso es lo que quería decir de la web. Y después apareció una noticia también la semana pasada, que bueno, que cuando los divorcios, nos guste o no nos guste, están al pie de la calle, y cuando hay problemas económicos, pues parece que se acentúan más. Mi madre decía que los duelos con pan eran menos, ¿no? Pero entonces, cuando te divorcias, normalmente la persona que se hacía cargo del niño chico era quien se quedaba en la vivienda, entonces el otro abandonaba el domicilio familiar, lógicamente porque eran bienes gananciales y era parte de los dos. Entonces pues la persona, la parte que se quedaba en la casa, pues se quedaba pues bastante tiempo y tú tenías que abandonarla, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma te creaba un extravío, porque siendo la casa tuya a 50% y que no pudieras utilizarla, entonces siempre ha habido ahí ese regomello que sí, que bueno, que la madre se queda con el niño, pero después había que vender cuando ya el niño era grande, tenían que venderlo, la otra parte ponía pega a la hora de venderlo, no estaba cuando iba el que quería comprarla, es decir, que se empezaban las situaciones propias de la pareja, ¿no? Entonces el Tribunal Supremo ha hecho un alegato, ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? Y ya a partir de ya no se puede ocupar la vivienda familiar dimanante de la sociedad conyugal más de 2 años. 2 años después del divorcio o la separación. Exactamente, ya otros 2 años lo otro, otros 2 años lo otro, o lo que diga el convenio regulador. Sí. Si dice 6 meses cada uno o 3 meses cada uno, entonces, pero ya si yo me estoy quedando porque la niña es chica o lo que sea, tengo que buscarme una vivienda a los 2 años. Por muy pequeña que sea. Claro, es que si te das cuenta es de los dos. Si nos ponemos en ese plan, las viviendas si son gananciales es el 50% para entonces. Sí, esto va a tener consecuencias. Pero sí, me ha costado comprenderla, pero yo creo que tiene algo de justicia. Sí, un amigo, también abogado como tú, me decía que la justicia odia, entre comillas, odia la medianería. Quiere que cada persona tenga lo suyo. ¿Qué es lo tuyo? Esto, pues tuyo. ¿Qué es tuyo lo otro? Pues tuyo. ¿Por qué? Porque se suelen prestar algunas veces, la mayoría, a malas interpretaciones, a malas ideas, cuando no a coacciones. Y por tanto a la justicia eso no le gusta. Quiere que las cosas queden perfiladas, que cada cual tenga lo suyo, aquí paz y gloria. Y el Tribunal Supremo también, ya hay mucha gente que con la pandemia pues empezó a trabajar en su casa. El teletrabajo ha sido, y es lo que comentábamos, la frase esa que comentábamos todos, está venido para quedarse, siempre lo hemos comentado mucha gente, ¿no? Pues el teletrabajo sigue funcionando, es decir, que lo que el empresario quería, que tenerte allí para tenerte controlado, se ha dado cuenta que en su casa lo hace, incluso rinde más que en el trabajo, ¿no? Y entonces ya están empezando a haber accidentes de trabajo. Lógicamente, si tú trabajas en tu casa, los accidentes de trabajo se van a producir en tu casa, de diferentes formas a los que se pueden producir en la oficina, pero entonces se dio el caso hace 8 meses de un trabajador que se sienta a trabajar, se pone a trabajar en su casa delante del ordenador y le da un infarto y fallece. Entonces han estado recurriendo, la Juzgado de lo Social ha dicho que no es accidente de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia también ha dicho que no es accidente de trabajo, y efectivamente el Tribunal Supremo ha dicho que no es accidente de trabajo, porque aunque era hora de trabajo y se suponía que tenía que estar trabajando, el ordenador no estaba encendido. Es decir, no estaba trabajando. Entonces no es accidente de trabajo. Ese tipo de cosas se van por que el antes filo. No estaba trabajando, pero estaba en la misma línea. Y bueno, ya crea un poco
la Sí, situación, sí, porque ya una situación estamos, extraña. ya es verdad que ya se está teniendo que legislar para el teletrabajo, porque ya son situaciones nuevas. Y por eso te digo que son situaciones nuevas y bueno, que creo interesante traerla para Sí, que no, nuestros sí, curiosa. Cuanto oyentes menos es curiosa. las vayan escuchando. Muy bien. Bueno, Javier, Bueno, yo me he quedado muy sorprendido por estas con lo que experiencias. nos dice Miguel. Grato de oír, por desgracia, grato de oír, porque no es una situación agradable en cualquiera de los casos. Yo venía a contar un soplo de aire, no que nadie me lo haya archivado, porque ha sido la propia agencia tributaria quien hace muy poco ha reconocido públicamente en uno de los certámenes que hace con empresarios, ha reconocido públicamente que tiene a un grupo de trabajo trabajando en un sistema referente a IVA, en un sistema que existe en todos los países de Europa, pero no en España. El régimen se llama de franquiciado sobre el IVA o referente al IVA, una franquicia de IVA. ¿Cómo funciona? Bueno, pues lo que ha dejado traslucir las primeras notas que se han hecho públicas es que todo empresario que facturase anualmente menos de 85.000 euros estaría exento de repercutir IVA, con lo cual no tendría que presentar declaraciones trimestralmente referente a IVA, aunque esto es una de las dudas, porque algún tipo de control se ejercerá sobre ese sistema para que la administración compruebe que efectivamente uno está en ese sistema. A partir de ahí, pues bueno, como digo, hay que demostrar esos 85.000, que mañana pueden ser 100.000, 40, 20 o 2 millones, no lo sé. Porque ahora mismo, como digo, es un estudio. Lo que hay en Europa se parece bastante a esto, se parece bastante. A lo comunicado me refiero. Ahora, una vez que dieron ese anuncio, el revuelo ha sido tremendo. El revuelo ha sido tremendo entre el mundo empresarial. No cabe de otra manera. Pero también surgen las primeras dudas respecto a cómo se va a aplicar. Es normal, acaban de darte un soplo de aire distinto y uno empieza en su cabeza, bueno, pero espérate, a ver, ¿esto cómo va? Una de las dudas que surgen es ¿de qué manera facturaría el autónomo? ¿De qué manera lo facturaría a sus clientes? Harían las facturas a sus clientes. Los autónomos adheridos tendrían la obligación de presentar ¿qué? Desde luego una información mínima la administración necesita. O sea que en el mejor de los casos habría que presentar una declaración. ¿Con qué requisitos? Pues no lo sabemos. Y aquí es donde empezamos a cruzar algunos, esto no lo ha dicho la administración, esto lo digo yo, y algunos otros con los que he contrastado estas cosas. Qué curioso, nos han estado dando dinero para la facturación electrónica. La facturación electrónica, enlace directo con la administración. Ya hay por ahí asociaciones que están diciendo, vamos a ver, que nos vamos a meter en más gastos, sería la administración que tendría que poner a nuestro servicio lo que quieren saber ellos. En fin, mucha rumorología. Pero lo más importante de todo sería ver si, aun estando dentro de las condiciones que pusiese la administración, sí le convendría a todos los contribuyentes. Porque a mí no me cabe duda de que, al igual que sucede en el resto de Europa, esta opción sería opcional, no es obligatoria. Sería opcional, vale. Yo, empresario, cumplo los requisitos que usted dice, sí, opto por el sistema. O, pues no opto por el sistema. ¿Por qué? Razones habrá, como tendrá, como ahora después vamos a ver. Esto supone que el empresario que se acogiese a esta franquicia de IVA estaría en la misma situación que hoy sí tienen, por ejemplo, los médicos. Hay muy poquitos más, Los médicos los tienen. ¿Qué sucede? Pues que un médico que opera, trabaja, ejerce su profesión
de forma libre, no repercute IVA en sus actuaciones. En cambio, si lo soporta. Es decir, si el hombre se compra un fonendoscopio, el fonendoscopio cobra IVA y tú pagas el IVA. No se lo deduce a Hacienda porque tampoco lo repercute al cliente. No se nos olvide que el IVA, que cuando surgió el IVA, automáticamente todas las empresas, tanto pequeños autónomos como grandes multinacionales, se convirtieron en recaudadores, sin sueldo eso sí, en recaudadores del tributo IVA. ¿De acuerdo? En el IVA no hay beneficio. De hecho, de ser autónomo a no ser autónomo, a ser sociedad limitada, anónima, ahí da exactamente igual, porque tú repercutes un IVA al cliente que lo paga y tú que lo has recaudado se lo tienes que dar a la administración. Es decir, como he dicho hace un momento, recaudadores, además de contribuyentes, recaudadores. Bien, ahora, ¿qué pasaría? Porque es que hay gente que le puede resultar, empresas, negocios, actividades, que le puede resultar ventejoso y a otros no. ¿Dónde se para el límite? Es muy relativo. Porque quizás haya a un arquitecto, a un fabricante textil pequeño, pues le puede convenir. ¿Por qué? Porque apenas tiene IVA soportado. Es decir, cuando, por resumirlo de alguna forma mejor y no personalizar, si una actividad, su mayor coste es su trabajo, no la materia que utiliza, posiblemente le convenga lo que al médico, no repercutir IVA. En teoría supone no presentar declaraciones trimestrales. Y si se presentan, su resultado sería cero. Porque al igual que no cobro IVA y por tanto no puedo pagarlo si no lo cobro, aquel IVA que pago tampoco me lo deduzco. Es decir, que podríamos encontrarnos con algunos sectores que sí les merece la pena pensárselo. Estoy pensando en el transporte, en los transportistas, por ejemplo, y en los hosteleros, especialmente si hacen inversiones. El transporte, a algunos nos da miedo pensar en cuánto cuesta un camión, cuesta muchísimo dinero. Y en llenar esos combustibles, esos tanques de combustible tan enormes. Y el control que le hace la fuerza del orden público. Correcto, es que tiene muchísimos costes, pero especialmente... Si te pillan con una furgoneta que lleva 100 kilos de más, sí, multan al conductor de la furgoneta y al que te ha cargado, sí, al dueño de la mercancía. Sí, 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 ¿no? sí. Es una cadena tremenda. Ni un kilo de más, por favor. Ni un kilo de más, mejor de menos. Vale, pues ahí pues un camión vale muchísimo dinero y claro, el IVA de muchísimo dinero sigue siendo muchísimo dinero. Si estuviese acogido a este sistema, no cobras IVA, sí, pero lo has pagado entero. Y supone pues claro, un pico, Es decir, que como decía, resumiendo, a quien tiene su único coste es su trabajo personal, aparte de lo que gaste de teléfono, o de papel, o de electricidad con el ordenador, pues posiblemente a esa persona sí le convenga. El resto hay que estudiarlo. O sea, hay que sentarse y decir, bueno, vamos a ver cómo va esto. Ahora, obligaciones formales. Aquí es donde da miedo, que es lo que decía hace un momento. Aquí es lo que da, miedo, no es que dé miedo, es incertidumbre. No, como he dicho, es un soplo de aire nuevo, distinto, y hay que encajarlo en cada caso. Sí es seguro que hay que mirar caso por caso, independientemente de que se puedan establecer cierto tipo de líneas comunes. Cuando se publican en sistemas de este tipo, siempre lo hacen a nivel general y hay gente que se beneficia más que otros, pero bueno, suelen ser la minoría. Yo siempre he tenido, os habéis acordado vosotros los módulos, que había gente que los módulos eran chollos. Esto es lo que iba. Eso lo había escuchado nosotros. Sí. Y decir que ha sido, los módulos han sido... Todavía quedan los módulos que verás, Miguel, este sistema de franquicia de IVA
es un primer paso a hacer firme y definitivo lo que desde hace muchos años se está intentando, que es la supresión del módulo. ¿Qué sucede? La catástrofe puede ser importante si lo haces de un día para otro. Módulo fuera, Claro. sin orquestar nada más. Eso está llamado Pues yo, hombre, vivimos en una tierra fundamentalmente agrícola, especialmente del olivar. Estoy pensando en ese hombre, esa familia, que ingresa 20, 30 mil euros en la campaña, que ahora mismo le suponen un 0,26 de rendimiento, que le digan que esos 20, 30 mil están en directa. Vamos a ver si eso Sería catastrófico. Sería prorrogante. Ejemplo, hay una variante respecto de esto. Esta foral de Navarra, la comunidad foral, pues quitaron del medio el módulo. Ahora, ¿qué sucede? Establecieron unos porcentajes fijos sobre ingresos para aplicar tanto en renta como en IVA. Los navarricos, que yo sepa, no se han quejado al respecto. Comparándolo con la nacional, creo que salen perdiendo. Creo, ¿eh? Pero en reglas generales los navarricos, como tú le dices, tienen muchísimas ventajas que no tienen el Sí, resto hombre, de España. evidentemente, o sea, El fuero no y le todo han esto. quitado una pata a la silla sin que no hayan previsto que no te puedes caer. En este país Todo eso está bien todos hecho. somos iguales, pero unos somos más iguales que como, otros. como tú decías, la tendencia es a eliminar el módulo. Desde hace muchos años se está eliminando, se le ha rebajado las cuantías, se le ha modificado los límites, se han hecho muchas cosas, pero el módulo en sí no lo han quitado. Y queda no el día. solamente le afecta al IVA, Sí. es que le afecta a renta, como acabo de decir. Ya veremos en qué queda este traje, pero va por ahí. Venga. Lo que vamos a aprender en este programa. Sí. Sobre todo cuando Javier la emprende. Javier, pero sí es muy interesante y esperemos que nuestros espectadores también Sí, piensen sí. lo mismo, porque como Sí, he escuchado sí, una claro. variedad Al menos de vayan temas, preparando el cuerpo. Sí, son cosas nuevas, El pero tema, cuando salen ya que van a funcionar en cuanto antes nos pongamos a trabajar sobre ese tema mejor. Bueno, pues entonces la semana que viene Ya, Más. nos veremos Venga, entonces. hasta el próximo día. Hasta luego. Adiós.